Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes, amigos televidentes. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares y por supuesto por acompañarnos esta mañana en Centro Médico. Hoy, como todos los días, vamos a tratar un tema muy importante e interesante. Además, por supuesto, es una enfermedad que no distingue color, raza y mucho menos edad. Estamos hablando de la diabetes, una enfermedad que se ha convertido ya en los últimos años en una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y así lo datan las estadísticas. Para eso y para resolver algunas dudas respecto al tema del día de hoy, nos acompaña esta mañana el médico cirujano Jorge Guamanchumo. Él es médico del Centro Médico Jesús de Nazaret, por supuesto, y él nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor. Bienvenido a Centro Médico. Buenos días. Bien, entonces vamos a iniciar esto, y un punto principal, y es que la gente se debe preguntar, ¿qué es la diabetes, doctor? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad que no tiene, como bien mencionó, raza ni distinción de edad, sexo. Tiene bastante carga genética, que podríamos decir así. La herencia cumple aquí un factor importante, pero no es el factor más importante. Nosotros siempre hacemos bastante hincapié en el tema del tratamiento, no solamente farmacológico, sino también en el tema médico, como es el tema de la dieta y el ejercicio. Doctor, digamos que la diabetes muchas personas la pueden padecer. Sin embargo, hay algunos síntomas como nosotros podemos identificar que tenemos o estamos ya iniciando esta enfermedad. Sí, existen principalmente 3 síntomas que presentan esta enfermedad, como es lo que nosotros le mencionamos las 3P, polidicsia, poliuria y polifagia. En realidad lo que es mucha orina, mucha sed y mucho come. Esa es la triada que principalmente nos da a veces la sensación o la indicación de que posiblemente estemos hablando de un paciente con diabetes. Ahora, doctor, ¿hay una causa específica que produzca esta enfermedad o a qué se debe? ¿Cuáles son, digamos, los factores que contribuyen a que la enfermedad se desarrolle? Esta enfermedad tiene muchos factores en realidad. No existe un factor preponderante. Podríamos mencionar que existen dos rubros en esta enfermedad. Lo que vendrían a ser los factores netamente modificables, que es en lo que nosotros hacemos bastante hincapié, y los factores que no podemos modificar, como es la herencia, como es la edad, como es el sexo. Ya, esos son, digamos, los factores a tener en cuenta. Muchas veces en los últimos años, digamos, esta enfermedad ha ido en aumento, y no necesariamente en personas de avanzada edad, sino en jóvenes. Entonces, digamos, ¿cuál es la edad ideal o promedio en la que se presenta esta enfermedad, o cómo es que se ve eso? Esto está más relacionado con lo que vamos a mencionar después, con lo que es los tipos de diabetes. Hay una diabetes tipo 1 que por lo general, no siempre sucede así a veces, es en los jóvenes, es en edades más jóvenes, y existe la diabetes tipo 2, que es en personas que tienen edad mayor. Estaríamos hablando de 45, en algunos casos 35 años, pero no es un patrón en realidad netamente la edad que sea mayor o menor para tener uno u otro tipo de diabetes. Bien, doctor, tenemos un video para mostrar a todos ustedes, compartirlo con ustedes, que nos explica un poco más sobre qué es la diabetes y cómo es que se detecta. A continuación vamos a ver esto y después
Si usted tiene alguna consulta, por favor no duden en comunicarse al 23 41 41, ya sabes el número para que pueda realizar algún tipo de pregunta, algún tipo de consulta al doctor que nos acompaña esta mañana. Vamos a ver el video. La diabetes es una enfermedad que los médicos conocen desde hace miles de años. Hace mucho tiempo que se entendió cómo afecta la diabetes al organismo humano, pero apenas en el siglo XX se desarrollaron tratamientos reales. La diabetes no se contrae por comer demasiados dulces, pero sí se relaciona con el azúcar. Todo el mundo tiene en la sangre un azúcar llamado glucosa. Obtenemos esta glucosa de los alimentos que comemos y nuestro organismo la usa como combustible. Una hormona llamada insulina, que se produce en el páncreas, controla la cantidad de glucosa que pueden absorber las células de tu cuerpo. De esta manera, tienes suficiente glucosa para realizar tus actividades. Este equilibrio natural se pierde en las personas que padecen diabetes. Dependiendo del tipo de diabetes, sucede una de dos cosas: o no se produce suficiente insulina, o las células del organismo no pueden usar la insulina que se produce. De cualquier manera, la diabetes dificulta la regulación de las concentraciones de azúcar en la sangre. El nombre completo de la enfermedad es diabetes mellitus. Mellitus es una palabra latina que significa endulzado con miel, y este nombre describe uno de los síntomas más importantes de la diabetes. Los diabéticos muchas veces tienen azúcar en la orina, porque su organismo no le está absorbiendo. Lo creas o no, así es como los médicos solían diagnosticar la presencia de la diabetes. Bueno, ahora existe un sinfín de técnicas para determinar si hay un exceso de azúcar en la sangre, como los glucómetros. Mucha glucosa en la sangre significa menos azúcar para las células del organismo. Una concentración elevada de azúcar en la sangre puede hacerte sentir cansado, mareado o francamente enfermo. Si padeces diabetes, la solución es restaurar el equilibrio del organismo. Tu médico te recetará una dieta sana y el ejercicio adecuado para ti. Tal vez necesites también inyectarte insulina para compensar la que tu páncreas no está produciendo. Ajá, se parece mucho al malabarismo. No, espera, yo no sé hacer malabares. Aunque podría aprender. Bien, ahí entonces veíamos el video y en realidad hay mucho por aprender. Veíamos que una actividad física adecuada y una alimentación saludable son, digamos, los factores que nosotros debemos tener en cuenta para evitar esta enfermedad, ¿verdad, doctor? Justamente, ¿cómo es que se hace este tipo de diagnóstico de la diabetes? ¿Cómo es que acude la señora, alguien acude al centro médico y cómo es que se hace el diagnóstico para descartar la enfermedad? Como le mencioné en un principio, el tema de la diabetes está bastante relacionado con lo que es la clínica del paciente, los síntomas, que es un indicador clave para nosotros. Como les mencioné, el caso tiene mucha hambre, tiene mucha sed, orina demasiado. Entonces empieza uno por esa sintomatología, por lo que nosotros le llamamos la anamnesis, a consultar, a preguntar si existen antecedentes. Y es ahí donde los pacientes por lo general acuden a hacerse un chequeo o un examen de glucosa en sangre, que nos sirve y nos ayuda para determinar cuánto de glucosa o de azúcar, que comúnmente se dice, se encuentra en sangre. Esto nos da a nosotros un patrón de acuerdo a las condiciones, un paciente que debe ir en ayunas, de acuerdo a la prueba, en algunos casos se lo puede realizar también en cualquier momento del día, pero ya con otros patrones en cuanto a los valores de la glucosa. Vemos también que es muy importante tener en cuenta la cantidad de azúcar, el alto grado de azúcar que existe en la sangre, ¿verdad? Esto es determinante para saber si es que padecemos la enfermedad. Correcto, es el azúcar lo que a nosotros nos da, como le puedo mencionar, la sintomatología de los pacientes en cuanto a muchos trastornos. No solamente, como mencionaron en el video, dolor de cabeza, sino algunas veces hasta desmayos, caídas. Entonces es esto lo que a nosotros nos indica en algunos casos la sintomatología o la enfermedad de la diabetes. Ahora, doctor, este grado de azúcar en la sangre está muy ligado, muy relacionado a la alimentación y a los hábitos de alimentación que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo recomendable en este caso? ¿Qué tipo de alimentos se deben ingerir para
para evitar esto y ayudar a que no se dé? La diabetes, como le mencioné de un principio, tiene bastantes factores, como le mencioné, modificables y no modificables. Son los factores externos, los factores ambientales, los cuales nosotros debemos de modificar, como es el tema de la dieta. La dieta que principalmente se recomienda es una dieta balanceada en realidad, para todas las personas, no solamente para el paciente diabético. Es ahí donde mencionamos un 60% de carbohidratos, lo que es el arroz, los camotes, los tubérculos, un 35% de proteínas, el caso del huevo, la leche, las propias carnes, y un porcentaje un poco menor de lo que vendrían a ser las grasas. Es ahí donde también influye bastante otras sintomatologías que también se relacionan con la diabetes, como es el caso del colesterol. Y doctor, ese es en cuanto al tema preventivo, digamos, para no tener, pero para aquellas personas que desafortunadamente ya cuentan y tienen la enfermedad, tienen diabetes, ¿cuál es la importancia de que esta persona lleve un buen control de su enfermedad, ¿no? ¿Cómo es que se realiza esto? La enfermedad de la diabetes no es solamente encontrar el azúcar elevado en sangre, sino que el tema está que este azúcar elevado en sangre va a producir alteraciones y problemas, complicaciones que le llamamos nosotros, en otros órganos blancos que mencionamos, como es el caso del ojo, como es el caso de los riñones, en la propia fisiología del paciente. En realidad es el propio corazón. Es un sinfín de órganos que vendrían a estar complicados o lesionados con una alza de glucosa. Es por ello de que las personas que sufren de esta enfermedad deben mantener siempre un buen control de su glucosa para evitar las complicaciones, que a veces es lo más desastroso, como es el caso de pacientes que hay que llegar a cortarles un dedo, cortarles el pie. Esas situaciones son bastante discapacitantes para los pacientes y difíciles también de aceptar, porque a nadie creo que le va a gustar tener que sufrir alguna amputación o dejar de mirar o tener que sufrir algunos tratamientos, como es el caso de la diálisis, que ya son temas de situaciones ya netamente complicadas. Según su experiencia, doctor, en los casos que atiende en Centro Médico Jesús de Nazaret, ¿cuáles son los casos más frecuentes y entre qué edades, ¿no?, que padecen de esta enfermedad de la diabetes? Por lo general, los pacientes que yo he podido ver están en un promedio en mayores de 50 años, tienen problemas con el tema de la diabetes en cuanto a que no controlan bien el azúcar, no hacen desarreglos, como le llamamos nosotros comúnmente, en cuanto a su dieta, no llevan una dieta balanceada y mucho menos existe esa disposición siempre de ellos de consumir alimentos ricos en carbohidratos, bebidas demasiado gaseosas, con mucho azúcar, las gaseosas principalmente, los jugos, esos que venden envasados. Entonces es un tema que uno tiene que en realidad evitar. La diabetes no es una enfermedad donde muchos mencionan que no puedo comer nada, no puedo hacer nada porque todo me niegan. En realidad no es tanto así. En realidad la dieta que uno puede llevar le va a ayudar en el sentido de que sean netamente balanceadas. Siempre la intervención de más profesionales de la salud en el tema de la diabetes va a ser lo que ayude al paciente a mejorar. No solamente el médico tratante, en el caso del endocrinólogo, que es el especialista, sino también el psicólogo, el oftalmólogo, el nefrólogo, en algunos casos el neurólogo, y principalmente el nutricionista, que cumple una función bastante importante. Se ve que la dieta y el ejercicio son indicadores que nos van a ayudar a mejorar el tema de la diabetes en un porcentaje bastante grande, mucho más que a veces que los medicamentos. Entonces es recomendable, y no solamente para la diabetes, sino para todas las enfermedades, llevar una dieta balanceada y realizar el ejercicio como una actividad de rutina, una actividad que está dentro de nuestra actividad diaria. Una rutina sana, con actividad física y con una alimentación saludable, sin duda. Doctor, ¿cómo es que se da este tratamiento, ¿no? O sea, muchas personas dicen la diabetes no tiene cura.
Entonces, ¿cómo es que se hace este proceso de tratamiento para controlar un poco la enfermedad, ¿no? El tratamiento, como le mencioné, está basado en varios factores. El principal, pienso yo, que es el tema de la dieta y el tema del ejercicio. Una dieta balanceada me va a ayudar a mantener niveles de glucosa normales. El ejercicio me va a mantener al paciente dentro de su peso con la actividad que necesita. Pero no solamente existe este tipo de tratamiento que es el ideal, sino también existe lo que es el tratamiento farmacológico, los medicamentos que se usan comúnmente para los pacientes, como es el caso de la metformina, la glibenclamida, que son los medicamentos que comúnmente se usan para el tema de la diabetes. Principalmente son los tipos de tratamiento, algunos utilizan otros tipos de tratamiento complementario que ya aportan también su granito de arena en el tratamiento de la diabetes, y también que es importante seguir y indicar. Muy importante. Doctor, digamos, algunas personas dicen yo en qué momento o cuál es el momento adecuado para acudir al centro médico y poder someterme a una prueba y detectar o descartar si es que tengo la enfermedad, si tengo diabetes. Como le mencioné, en ese caso lo que el paciente tendría que hacer es realizarse un examen de glucosa en sangre. Existen como ya algunos indicadores como es que tenga mucha sed, tenga mucho hambre, tenga muchas ganas de miccionar, y los factores genéticos, que son los antecedentes familiares, son los que nos dan un poco la indicación de poder ir y realizarse un examen de glucosa en sangre. ¿Y desde qué edad? ¿Hay una Las edad edades, determinada? O... por lo general, por lo que comúnmente encontramos, como es el tema de la diabetes tipo 2, es en edades mayores, a partir de los 45, 40 años. Y si tienen factores de riesgo que es la carga genética o los familiares, que el papá o la mamá tenga diabetes, o el abuelo o los abuelos hayan tenido, indica de que para que pueda realizarse o empezar a hacerse un control de la diabetes. ¿Y es más frecuente, digamos, en esas personas mayores? Claro, esos son, como decís, esa es la carga genética, es el plus que a veces nosotros nos transmiten nuestros padres con respecto al cóctel de enfermedades que al final vamos a tener. Bien, recuerde por favor que puede comunicarse para hacer todo tipo de consultas sobre el tema del día de hoy, la diabetes, al 23 41 41. Recuerde que es el nexo para que usted pueda realizar y resolver alguna inquietud o duda que tenga sobre el tema que estamos tocando el día de hoy, la diabetes. En realidad, doctor, veíamos todas las medidas y todas digamos, el tratamiento o las recomendaciones a seguir para de alguna forma evitar esta enfermedad. Hay muchas personas que se preguntarían, ¿no? Tipos de diabetes. Hemos visto que hay varios, pero ¿cuál de estas es la más común o lo que usted ha podido notar que son más frecuentes? Actualmente lo que nosotros comúnmente vemos es la diabetes tipo 2, que es la insulino no dependiente. La diabetes tipo 1 es una diabetes que tiene bastante carga genética, es poco frecuente, pero sí se está encontrando bastante, como le puedo mencionar, casos. Pero bueno, en nuestro medio lo principal es diabetes tipo 2, que es lo que más evocamos y encontramos los factores que podemos modificar para darle una solución al problema de la diabetes. Bien, entonces, hay algunos estudios que se complementan a raíz de esta prueba, ¿no? Para descartar la diabetes. Bueno, sí, hay algunos estudios. De repente, si usted tiene algo que agregar y responder a mi pregunta, retornamos luego de la pausa comercial. Vamos a un breve corte, pero usted no se mueva, continuamos aquí en Centro Médico con más y por supuesto con sus comunicaciones al 23 41 41. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos.
En el 2013, seguimos haciendo noticia. Noticiero 41 por Ozono Televisión. Señal que estamos cambiando. Con el auspicio de Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, la única. Cuando visites Trujillo, visita lo mejor. Doña Peta, tradición trujillana, orgullosos de ser peruanos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Porque el ruido molesta física y emocionalmente. Te lo dice Dr. TV. Todos unidos por el silencio. El ruido excesivo es sancionado. Participa en esta campaña con el Patronato de Trujillo, ahora. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Es el momento de tomar la decisión correcta. Seguridad sí o sí. No ponga en riesgo su vida o su negocio. Hardtech, División de Seguridad Corporativa, instala sistemas de cámara de vigilancia, cámaras nocturnas, visualización desde su celular, Domo PTZ, DVR con disco duro para grabación continua y multicámara. Su seguridad es su mejor inversión. Hardtech, División de Seguridad Corporativa, Bolívar 790, Trujillo. Más informes en www.grupohardtech.com. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Bien, continuamos aquí en Centro Médico. Por supuesto, hacerles recordar a todos nuestros televidentes que pueden comunicarse al 23 41 41. Recuerde que todas las llamadas se hacen acreedoras de un vale totalmente gratuito para pasar una consulta en Centro Médico Jesús de Nazaret. Y el día de hoy estamos tratando el tema de la diabetes, una enfermedad crónica que realmente causa preocupación y que, como lo dijimos al inicio, no distingue edad, sexo ni condición social. Estamos acompañados esta mañana con el doctor Jorge Guamanchumo. Él es médico cirujano y nos está justamente resolviendo algunas inquietudes o dudas respecto a este tema. Doctor, hemos recibido una llamada al interno de la señora Magali Flores, quien se comunicó desde la urbanización La Rinconada, y su consulta era si es que, por ejemplo, una pareja de esposos, ella es diabética, él es diabético, el hijo necesariamente va a ser diabético o no. Esa es la consulta de nuestra televidente. Respecto a la carga genética, como bien es conocido,
existe lo que se llama la herencia. En estos casos no es el único factor, como les mencioné desde un principio, es aquí donde va a radicar si es que el paciente se convierte en un paciente diabético sintomático o paciente diabético no sintomático. Definitivamente tener padres diabéticos da una bastante proporción para pensar y decir que los hijos van a ser diabéticos, pero va a depender del estilo de vida que lleve, las condiciones en que pueda llevar su vida para poder ver si realice o no la enfermedad. Nosotros podemos tener, muchas personas tenemos quizá familiares que son diabéticos, pero nunca realizaron la enfermedad por el hecho de que llevaron una vida saludable, no sé, deporte, fuera de lo que evitaron factores que podían condicionar mucho más que se exprese la enfermedad. Esa es la situación de los padres que son diabéticos, o a veces cuando un padre es diabético o tienen un familiar diabético, va a depender mucho de eso, va a depender del estilo de vida, que es lo que actualmente el Ministerio de Salud y muchas organizaciones están dándole hincapié para evitar en realidad la expresión de esta enfermedad. Bien, entonces el factor hereditario juega un papel importante, pero esto se puede evitar con una, reiteramos, alimentación saludable y con actividad física periódica, ¿no, doctor? Bien, vamos ahora a hablar sobre, estaba viendo y leyendo las diapositivas justamente que había traído el doctor, sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes y cuáles son los factores de riesgo? Vamos entonces a explicar, doctor, con usted para que nos pueda detallar y explicar mejor el tema. Ahí tenemos. Bueno, pues la diabetes, como vemos aquí, es una de las causas importantes dentro del rubro de enfermedades no transmisibles. En el mundo existen aproximadamente 220 millones de personas que sufren de diabetes según la OMS, y en el Perú, según algunos reportes de salud, existen 3 millones de personas, estadística del 2003. Para el 2009 se registraron un total de 26.009 casos de diabetes, y el sexo predominantemente femenino tiene mayor preponderancia con respecto a esta enfermedad, y existe un mayor riesgo en menores de 40 a 49 años, con un crecimiento, bueno, en realidad exponencial, que crece rápidamente este tema de la diabetes. Lo que nos mencionaba, ¿no? Que los casos más frecuentes son más de los 45 años. Correcto. Bien, ahí ahora tenemos el en esta imagen, bueno, es una imagen, un mapa mundi, donde vemos que los colores más oscuros es donde predomina mucho más el tema de la diabetes. Es así como vemos en el caso del Perú y lo que es Sudamérica. Toda esta franja tiene, podríamos decir, está en la mitad, en un 9, 8, 10%, pero aumenta mucho más, como vemos en el norte, como es en México, y mucho, pero mucho más en la parte del continente europeo. Bien, vamos entonces con la siguiente. Bien, ahí tenemos, bueno, repasando ya qué es la diabetes, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad y cómo es que se va dando este mal? Dice alteraciones metabólicas de múltiples etiologías, ¿no? Caracterizadas por hipoglucemia crónica y trastornos en el metabolismo. Eso como resultado de defectos en la secreción de insulina y en la acción de la misma o en ambas. Bueno, en realidad aquí hay un pequeño error, debería ser hiperglucemia, porque es aumento de la glucosa, y sí, son muchos factores los que están relacionados o están aquí, tomando en cuenta el tema de la deficiencia en cuanto a la resección y en cuanto a la secreción de la insulina, que es el regulador de la glucosa, que es el tema de la diabetes en sí. Bien. Continuamos con la siguiente imagen, pero antes hacerles recordar a todos nuestros televidentes que pueden comunicarse desde ya al 234141, dejar su consulta, y recuerde que todas las llamadas que ingresen en estos momentos serán acreedoras de un pase, de un vale totalmente gratuito para que puedan pasar consulta en Centro Médico Jesús de Nazaret en las diferentes especialidades y servicios que ese centro médico ofrece, por supuesto odontología, el doctor en el caso de medicina general, para que usted pueda resolver algunas dudas y por supuesto pues pasar una consulta, un chequeo médico que siempre es importante.
Bien, doctor, vamos a continuar entonces. Ahí veíamos etiología, edad y sexo. Como mencioné en un principio, existen factores que son netamente modificables y factores que no se pueden modificar. Estos tres serían los factores netamente no modificables, como es el caso de la edad y el sexo. Existe una prevalencia de aumento de la diabetes en pacientes con mayor edad y con mayor frecuencia en el sexo femenino. Además de ello, la raza también juega aquí un factor importante. Los caucásicos son los que tienen menos probabilidad de diabetes tipo 2 y somos los latinos y los nativos americanos que tienen un menor grado y mucho menor grado en los negros. Bien, continuamos. En cuanto a la genética, es otro factor importantísimo que juega aquí, donde no vamos a poder modificar eso. Los factores de herencia por parte de nuestra familia son lo que nos van a condicionar en ese sentido. Pero ya empieza a tallar aquí los factores que sí podemos modificar, como es el caso del sobrepeso y el caso de la obesidad. Eso va a depender de la rutina, de lo que consumimos de acuerdo a la dieta y de acuerdo a toda esa situación, donde se considera como el sobrepeso y la obesidad uno de los factores o el factor de riesgo más importante y de los cuales sí podemos modificar. Pero ¿y de qué va a depender esto, doctor? Porque una persona con sobrepeso, obesidad, no necesariamente tiene que ser diabética. Es ahora uno de los factores que nos indica bastante el tema de buscar o de averiguar si es que puede o no realizar la diabetes en el futuro. No solamente en el momento, sino en el pronóstico o que se expresen otras enfermedades. La obesidad y el sobrepeso están jugando ahorita un factor muy importante, no solamente en la diabetes, en muchas enfermedades. Ahora hasta en el propio cáncer están haciendo estudios donde la obesidad también juega un factor importante y condiciona que realicen algún tipo de cáncer. Es por eso ahora la idea es evitar. Las personas que ya son obesas o las personas que se encuentran en sobrepeso, bueno, pues hay que ver y buscar la forma de mejorar esta situación, pero las personas que aún están, como se dice, encaminadas, la idea sería evitar, prevenir llegar a ser obeso o llegar a tener sobrepeso. ¿Y qué es lo recomendable para aquellas personas que la dieta, sufren eso? La dieta y el ejercicio. La dieta y el ejercicio son los factores, o podríamos decir el tratamiento ideal para no solamente el tema de la diabetes, sino para en general, ya que ahora la obesidad juega un factor importante en casi muchas enfermedades de este tipo. Nosotros, con nuestro país en realidad, está cambiando bastante lo que es la pirámide poblacional. Ya no somos un país donde hay más niños y pocos ancianos o pocas personas adultas. Ahora ya está equiparándose esa pirámide y en el futuro existirán, como en otros países, más personas de mayor edad y menos jóvenes. Es por eso de que ahora están apareciendo bastante estos tipos de enfermedades que en otros países se ven y es común encontrar diabetes, obesidad, dislipidemias y cánceres que se están viendo. Bien, entonces vamos a continuar con las imágenes, ¿sí? Bien, dice, bueno, ese es otro tipo, ¿no?, de diabetes. Hablábamos del tipo 1, del tipo 2, pero hay otro que es la diabetes gestacional. Es una diabetes que aparece cuando la gestante está en el proceso del embarazo y se encuentran valores elevados de glucosa. Nosotros clínicamente, muchas veces en el hospital, podemos dar el diagnóstico no solamente por el tema de la glucosa, sino también en el caso de los pacientes que presentan o tienen un hijo, lo que nosotros le llamamos macrosómico, bastante grande. Por lo general el peso normal máximo podría ser 3,5 kilos, pero por encima de ese peso ya tenemos como se dice, un pronóstico de que esa persona, ese paciente y también el bebé puedan hacer en el futuro diabetes. No necesariamente en el momento son diabéticos o tienen la diabetes, pero se puede desarrollar o se puede expresar esa enfermedad, solamente por saber el peso del bebé. Que eso es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para después encontrar el tema de la diabetes, tanto en el bebé como en la madre. Y en este caso, ¿a los cuántos años, digamos, se puede decir o confirmar de que ya el niño sufre diabetes o no? En realidad, como le menciono, no existe una edad
fija, o podemos decir así, a tal edad va a tener que pronunciarse, sino va a depender, como le digo, de los factores que rodean esta enfermedad. El estilo de vida, la carga genética. Hay personas que quizás no tienen ningún familiar con carga genética, o quizá está oculta, no saben que los abuelos fueron diabéticos o los padres, y realizan una diabetes. Como hay pacientes que también tienen padres diabéticos, abuelos diabéticos, y no tienen la enfermedad, o no la expresan en realidad. Podríamos decir que esta enfermedad es una enfermedad que se presenta o se encuentra oculta hasta que se den las condiciones para que se pueda producir, como es el caso de los factores de riesgo modificables, que es lo que nosotros hacemos bastante hincapié. Bien, continuamos entonces. Bajo peso al nacer, lactancia materna, ¿verdad? Dice la disminución de la incidencia. Bien, vamos a continuar. Dice sedentarismo. El sedentarismo está en base al ejercicio. Existen personas que realizan trabajo, muchas veces el trabajo de oficina, que solamente están en sus escritorios o solamente están en la casa. Entonces se recomienda siempre realizar la actividad física. Eso le va a ayudar a disminuir factores para otras enfermedades. La diabetes tiene, como le menciono, este factor porque va y conlleva el tema del colesterol, el tema de los triglicéridos en sí, lo que son las dislipidemias, otro factor que condicionan a lo que es la obesidad y el sobrepeso. Y el consumo de tabaco, veíamos también que es otro factor de riesgo, y el alcohol. Y el alcohol también. Además de los fármacos, también menciona ahí. Algunos fármacos, algunos medicamentos tienen la característica de aumentar la glucosa en sangre, como es el caso de los glucocorticoides, algunos antirretrovirales, los anticonceptivos orales que utilizan algunas parejas, pero es un tema que se puede controlar, es decir, no necesariamente todas las personas que usan anticonceptivos orales van a tener una diabetes, o todos los que usan corticoides van a tener una diabetes, sino que son condicionantes que pueden producir también, como todo medicamento tiene sus efectos positivos y efectos negativos, o efectos adversos que le llamamos nosotros. Entonces existe siempre ese riesgo con los medicamentos. Bien, vamos a continuar entonces con las imágenes. Dice historia natural de la... Esto es un cuadrito un poco bastante sugestivo en cuanto al tema de la edad, o más que todo, más que de la edad, del tiempo, de la evolución de la enfermedad. Se han encontrado estudios de que podríamos mencionar que una diabetes en promedio podría estar hasta 20 años de enfermedad como tiempo, pero no necesariamente es así. Algunas personas tienen la diabetes y en poco tiempo sufren ya complicaciones y situaciones así, como también hay personas que son diabéticas y tienen bastante tiempo llevando su buena dieta, sus ejercicios, sus medicamentos, y sin problemas y sin ninguna complicación. ¿Y esto por qué, doctor? Porque la diabetes no tiene cura. Correcto. En realidad la diabetes es una enfermedad que aún no se ha encontrado la cura, como podríamos decir así, la pastillita que con esto se va a solucionar el problema, pero existen condiciones que van a mejorar o van a retrasar quizá la evolución o las complicaciones, que es lo más desastroso para los pacientes, y al final, bueno, el tema de la muerte, que queremos mejorar, más que todo por el tema de la calidad de vida y evitar esas situaciones de complicaciones en realidad. Bien, vamos a continuar entonces con las imágenes. El diagnóstico, ¿cómo es que se da este proceso? Bueno, en cuanto a este cuadrito, en realidad es netamente médico. Lo menciono por el hecho de que hay seguramente personas que les gusta tener datos precisos, y existen formas de cómo dar al diagnóstico de la diabetes. Uno de ellos es realizarse una glucosa en ayunas. Como parámetro debe ser menor de 126, aunque en los laboratorios, y es lo que está bien, lo que es normal, encontrar una glucosa entre 70 hasta 110. Entre 110 a 126 ya lo consideramos otro tipo de situación, como una intolerancia quizá a la glucosa en el momento de la prueba. Bien, doctor, vamos a recibir, si me informan que tenemos una comunicación telefónica, vamos a recibirla. Aló, buenos días. Buenos días, quisiera hacerle una consulta al doctor. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Cecilia Arellano.
¿Cómo está, señora? Bienvenida a Centro Médico. Por favor, su pregunta. Doctor, buenos días. Mire, yo quisiera hacerle una consulta. Bueno, más que todo es una inquietud, ¿no? Una persona que consume mucho dulce, le gustan los pastelitos, gaseosa, o sea, come un poco más, ¿no?, de lo normal, ¿puede llegar a ser diabetes al transcurso de su vida? ¿O cómo podemos llegar a prevenir la diabetes? Listo. Muy bien, señora, muchas gracias por su comunicación y hacerles recordar que se ha hecho ya acreedora a un vale totalmente gratuito para que pase consulta en Centro Médico Jesús de Nazaret. Sus consultas pueden seguirlas haciendo, por favor, al 23 41 41. Doctor, su respuesta. Con respecto a lo que es la dieta o el consumo de alimentos altos en carbohidratos o en azúcares, como son las gaseosas, los dulces, nos dan, como se dice, un tanto que pensar de esa persona, si es que no ha realizado o no tiene diabetes en ese momento, como enfermedad expresada. Entra a tallar aquí el tema de los factores no modificables, como es el caso de la herencia, si tengo un papá o tengo mamá diabética, sexo femenino, como se mencionó, y persisto o tengo esa costumbre de consumir siempre alimentos con mucho azúcar, nos van a dar un poco la indicación de descartar en realidad el tema de la diabetes. No es una norma, no es una situación en que porque consumo tal cosa me va a tener que dar, pero sí está bastante relacionado con el tema de los antecedentes. Esos antecedentes van a ser los que van a darnos un adicional o quizá ayudarnos con el diagnóstico para poder determinar si que llegue o no llegue a ser. Ahora, pero eso tiene que ver, de repente hay una persona que consume mucho, lo que nos comentaba nuestra televidente, consume mucho dulce, mucho caramelo, mucho chocolate. ¿Esto se convierte en un factor de riesgo? ¿Y en qué tiempo puede uno saber, ¿no? De repente, en qué medida debemos en todo caso consumir esto? En ese caso, lo que tendría que hacer en realidad es realizarse el examen de rutina, que es el examen de glucosa, para descartar en realidad una diabetes que se comience a expresar en ese momento. El consumo de estos alimentos o de estos alimentos nos va a dar un hincapié, como mencioné, las 3P. Tengo mucha hambre, tengo mucha sed y orino mucho. Entonces podríamos considerar que el consumo de estos alimentos nos van a condicionar quizá a sobreexpresar, si tenemos, como se dice, apagado los genes de la diabetes, en una diabetes en el futuro. Pero no es una norma, no es una situación que porque como los caramelos, porque como en exceso esto, me va a dar diabetes, sino que es una, como mencionamos en un principio, es una etiología múltiple. No es solamente un solo factor y por eso voy a expresar la enfermedad. Muy bien, doctor. Vamos a continuar con más tratando sobre este tema y recuerde que ustedes pueden seguir comunicándose al 23 41 41. Todas las llamadas telefónicas están siendo recepcionadas y hacer su consulta, su pregunta para que el doctor pueda resolverlas. Es momento de una breve pausa comercial, pero usted no se vaya, volvemos con más aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. En tu ciudad también desayunas. También tienes intimidad. También miras tele. También duermes. Tu ciudad también es tu hogar. Entérate más de lo que suceda en ella con Correo, el diario innovador que tiene una edición para tu localidad y con todo lo que necesitas para estar bien informado.
Correo te conecta con tu ciudad. Cada fin de semana, Trujillo apoya su videoclip favorito, la canción más pedida. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Todos los sábados desde las 4 de la tarde se inicia la elección del videoclip de la semana. El ranking más completo con los éxitos y primicias de tus artistas favoritos. El ranking de la semana con DJ Tommy. Todos los sábados a las 4 de la tarde y domingos al mediodía. Por Ozono Televisión, Canal 41. Señal que estamos cambiando. Con el auspicio de... Ven, nuestro mundo te gustará. Universidad Católica de Trujillo. Formamos profesionales de verdad. Admisión extraordinaria, 31 de marzo. Estamos contentos de estudiar en la ULADES Católica. Examen de admisión, 14 de abril. Con los terroristas. ¿Quieres tu quinceañero con Harlem Shake? Solo llámanos. Celebra Producciones. Todo para tu fiesta de 15 años. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Bien, continuamos aquí en Centro Médico. Durante la pausa recibimos una comunicación telefónica que en estos momentos vamos a atender. Se trata de la señora Luisa Meléndez. Ella se comunica desde Miramar y bueno, tiene una consulta que hacer al doctor. Buenos días. Aló, buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Bueno, Luisa, ¿verdad? Claro. Sí, su consulta, por favor, al doctor. Doctor, buenos días. Mire, yo antes de, yo me iban a hacer una operación y me hicieron unos análisis ya por mi vista y me dijeron que, ¿cómo se llama? Tenía la glucosa con 122. No sé si es, y me mandaron unas pastillas metformina de 500, que eso me dijeron que tenía que tomar por un mes y de ahí volverme a hacerme los análisis. O sea, ¿ese es ya una diabetes o no? En realidad, en esos casos se busca hacer un descarte en cuanto al tema de la diabetes. Existe un parámetro para nosotros que es una glucosa en ayunas mayor de 126. En realidad estos parámetros nos ayudan a nosotros, pero va a depender también de la situación clínica, para qué se ha solicitado este examen, si es un examen para un tema de operación. Entonces se trata de, en lo posible, tener parámetros o mantener los valores normales de los exámenes para poder, como se dice, entrar en confianza con el paciente y saber que no vamos a tener ningún tipo de complicación o no va a existir ningún problema en el momento de la intervención quirúrgica y postquirúrgica. Un paciente que tenga 122 se encuentra por debajo de 126, no necesariamente es diabética, podríamos decir que es intolerante, pero se le buscó o se le ayudó dándole algún medicamento para bajar la glucosa y volverle a solicitar un examen para estar completamente seguros de que su glucosa no está anormal en el momento de la intervención quirúrgica. Muy bien, entonces ahí está la respuesta a la consulta de nuestra televidente, la señora Luisa Meléndez, a quien le decimos que se ha hecho acreedora de un vale totalmente gratuito para que pueda ser
pasar una consulta en Centro Médico Jesús de Nazaret. Tan solo tiene que acercarse a los estudios de Ozono Televisión en Jorge Bisset 418 en Urbanización Primavera. Bien, doctor, hablábamos de que una persona que consume mucha gaseosa, golosinas, chocolates, no necesariamente es diabética o como que se proyecta para sufrir esta enfermedad, ¿verdad, doctor? Correcto. ¿Por qué? Es lo que justamente conversábamos, es la suma de todos los factores que hemos mencionado, que son la carga genética, que vendrían a ser los familiares que han tenido diabetes, el estilo de vida que tiene el paciente, el sedentarismo, la obesidad y todas esas situaciones que nos van a llevar al final al diagnóstico, juntamente con el examen de glucosa de una persona que sí sufre de diabetes. Es aquí donde uno tiene o hacemos nosotros bastante hincapié para poder mejorar o ayudar en el tema de la glucosa y mantener siempre sus valores dentro de lo normal. El consumir bebidas gaseosas con mucho azúcar condicionan a un paciente a que pueda quizá expresar la diabetes, pero es una suma de factores los que al final van a determinar si es o no es. No es netamente o mandatorio que una persona que consume chocolates, que consume gaseosas, necesariamente va a ser o es diabético. La idea, como le menciono, es siempre tratar de descartar y es una señal en realidad que nos podría poner en alerta o que una persona tenga o no tenga diabetes. Doctor, usted que puede atender en el Centro Médico Jesús de Nazaret, ¿puede contarnos cuáles son los casos más frecuentes, digamos, que ha podido recibir y atender pacientes que padecen de esta enfermedad y cuál es el tratamiento a seguir? En cuanto a ello, podría mencionar en realidad dos casos. Un caso fue de una paciente que en realidad ella sabía que era diabética, consumía sus medicamentos, pero estaba influenciada por lo que es el estrés. Ella era profesora, docente de un colegio de primaria, donde ella en el momento, en el día, se presentaba un poco con malestar, dolor de cabeza, y ocurrió lo que comúnmente a veces ocurre cuando consumen los medicamentos y no siguen las indicaciones en cuanto a su dieta. ¿Qué pasó con esta señora? Llegó a realizarse, ella llegó mal, que se enduraba, que se caía, que no tenía fuerzas, no podía hablar, y nos encontramos ante un caso de una hipoglicemia, es decir, se fue al otro lado, el consumo de los medicamentos para poder regular la glucosa y no realiza una dieta adecuada que siempre se complementa a estos medicamentos, lo llevó a que su glucosa disminuya, y esto también produce sintomatología, así como cuando tenemos la glucosa muy elevada. Es uno de los casos que sucede frecuentemente. Llegan personas con hipoglicemia que aparentan como que no, parece que le va a dar un derrame, parece que le va a dar y es que su glucosa está baja. Lo que se hace ahí es colocarle sus sueritos, colocarle glucosa, como nosotros lo mencionamos, destroza, para poder aumentarle la glucosa en esa situación de emergencia, porque es una emergencia. Los otros casos que comúnmente ocurren son los casos de las complicaciones. Es muy frecuente el tema de las neuropatías. Pacientes que son diabéticos y refieren que siempre sufren de dolores de miembros inferiores, que les quema, que les arde, que sienten una sensación de malestar. Es una de las complicaciones en cuanto al tema del sistema nervioso, muy característico y muy frecuente en los pacientes con diabetes. Después comienzan a aparecer ya los temas del pie diabético, que comienzan a aparecer lesiones, y hay problemas en la cicatrización, que es lo que a veces conlleva los desastres de tener que amputar los dedos, amputar el pie, en algunos casos hasta el miembro inferior completamente. Son principalmente esos casos, los pie diabéticos, las neuropatías. Es frecuente encontrar casos en cuanto a algunos pacientes que sufren del corazón. Es esta enfermedad que condiciona un poco el tema de los infartos o paros cardíacos, que no dan sintomatología, porque es una síntoma que nosotros le mencionamos como un paro cardíaco silencioso. El paciente se va a acostar a su cama y bueno, pues dicen, uy, murió en la cama, se quedó dormido y se murió.
A veces si indagamos un poco, quizás nunca se realizó un examen de glucosa, nunca tuvo ninguna indicación para hacerlo. Vivió siempre bien, comía bien, hacía todas sus cosas, pero sin embargo quizás era diabético y se produjo un infarto de miocardio, un infarto de corazón, que en muchos casos no tiene sintomatología, o más que todo es un infarto silente, no produce ningún síntoma, la paciente duerme, le da el infarto y no hubo ninguna expresión de dolor, no hubo ninguna expresión de malestar en el momento y fallece. Son frecuentes esos casos en los pacientes que son diabéticos. Doctor, y en estos casos frecuentes, digamos, ¿qué personas de qué sexo son o tienen esta enfermedad y son más comunes? ¿Mujeres o en varones? En mujeres. En mujeres y con familiares que tengan diabetes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en mujeres con mayor incidencia? De repente hay algunos factores que... En realidad, todos estos datos que podemos referir, que podemos dar, son en base a investigaciones. En realidad, decirle por qué específicamente en la mujer, quizá podríamos decir por los genes XX, XY, que son los hombres, quizá por ahí tenga alguna predisposición el gen X. Pero en sí decirle así, en realidad no, es por los estudios. Los estudios, cuando se buscan a estas grandes poblaciones, se encuentra que mucho más diabéticos son mujeres que hombres. Bien, son realmente preocupantes y justamente lo que usted dice, no hay una explicación, pero sin embargo se da con mayor incidencia en mujeres, así que hay que tener mucho cuidado. Doctor, finalmente hay algunas recomendaciones básicas para aquellas personas y para poder evitar, digamos, esta enfermedad que realmente en los últimos años ha ido en aumento y es una preocupación realmente. Hacer hincapié en la dieta balanceada, en consumir sus alimentos equilibradamente en las personas mayores, evitar las carnes rojas de preferencia, por el tema no solamente de la diabetes, sino por el tema renal también. Consumir los carbohidratos, que son el arroz, la papa, pero en una proporción no desmesurada, como algunas veces vemos de personas que, como mencionan, yo soy arrocero, yo soy panero. Entonces, en exceso consumen estos alimentos donde no ayudan a la mejora de la enfermedad. Como está en la diapositiva, no necesariamente hay que hacer un sobreesfuerzo en cuanto a la alimentación. Pueden consumir los alimentos que comúnmente consumen, pero de una forma más mesurada. Debe existir un orden y una proporción para determinados, como se mencionó, un 60% carbohidratos, 35% proteínas y un 15% de grasas. El ritmo de vida también va a influenciar y en realidad es aquí donde entra a tallar ya el nutricionista para poder adecuar una dieta de acuerdo a las necesidades de la persona. Es trabajador, quizá tiene sedentarismo o de acuerdo a lo que realice. Y lo que mencioné, como es el caso de esta pacientita, armonizar o tener que llevar el tema de sus medicamentos, como es el caso de la insulina o el caso de los medicamentos de la metformina, glibenclamida, con la dieta. Porque no es solamente ir y tomar el medicamento y que me va a bajar la glucosa, sino también es mantenerla la glucosa en valores normales, que eso también lo vamos a condicionar con el alimento que consumamos. Aparte de ello, bueno, algunas de las formas que se puede plantear, al final el tema de la dieta es individualizado, es para cada paciente, debe tener un tipo de dieta. No me refiero a los alimentos, sino me refiero al cómo lo va a consumir y qué tipos va a consumir y en qué momentos, que eso definitivamente está más para el campo del nutricionista. Una de las que yo encontré y que comúnmente yo le recomiendo a mis pacientes es fraccionar su dieta. Por lo general nosotros estamos acostumbrados al desayuno, al almuerzo y a la cena. Quizás disminuir un poco la ración y aumentar la cantidad de raciones. Aparte de ello, bueno, los porcentajes que ya se mencionaron, evitar algunas leches descremadas, los huevos también tienen bastante preponderancia en estos casos, las carnes desgrasadas, evitar los pellejos del pollo, los pellejos de algunos animales como el chancho, que a muchos les gusta. Las frituras, ¿no? Evitar las frituras, que es bastante perjudicial, y a darle más hincapié a las verduras y frutas. Bien, entonces ahí están las recomendaciones que debemos tener muy en cuenta, llevar una vida sana, ¿no? De ello depende todo, en realidad, de evitar no solo la diabetes, sino todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades.
Bien, muchas gracias, doctor. Nuestros televidentes de repente quieran pasar una consulta con usted, ya saben que las llamadas se han ingresado al 234141, ya tienen su vale totalmente gratuito para que pasen consulta en el Centro Médico Jesús de Nazaret. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? A mí me pueden ubicar en el Centro de Salud, Jesús de Nazaret, Roberto del Carpio 157, en las mañanas y en algunas veces en las tardes. Bien, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana y tratar un importante tema. Bien, nosotros ponemos fin de esta forma a Centro Médico y por supuesto conmigo serás el día jueves, que vamos a tratar también otro interesante tema y que por supuesto es de su interés. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Centro Médico. Gracias, que tengan muy buen día. Es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos.